En fin, han sido diversas las cifras que ha presentado el gobernador Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, donde pues asegura que se sigue trabajando en este tema y que seguirá presente en su agenda hasta el último día de su gobierno. En el caso a nivel federal, también pues son cifras que se han presentado constantemente. Sin embargo, pues hay que decirlo, México sigue manteniendo los altos niveles de violencia y pues tan solo en el 2023 se registraron 30.523 asesinatos. Y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pues ella sigue defendiendo las cifras en relación a que pues han disminuido, pero para hablarnos sobre todo este tema, sobre todas las cifras de violencia que se dieron en el 2023, yo saludo con gusto al doctor Jorge Rocha Quintero. Él es politólogo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola Saraí, muy buenos días para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Y bueno, hoy platicándonos en torno a los temas relacionados con estas cifras que se da de la violencia que se registró durante el 2023, ¿qué lectura le da, doctor? Hemos visto constantemente cómo se dan estos anuncios por parte del gobierno federal, a nivel pues estatal también, constantemente se presentan estas cifras. Las autoridades, pues muchas de ellas coinciden en que van a la baja, expertos, analíticos, políticos nos dicen que no. ¿Qué lectura le da a usted, doctor, en torno a todo lo que se ha presentado en el 2023? Fíjate, Saraí, qué bueno que tocamos este tema porque, bueno, después de haber estado hablando pues continuamente de las precampañas electorales, afortunadamente ya entramos en este periodo de intercampañas, pues podemos tocar los temas más, digamos, más acuciantes. Sin duda alguna, hoy por hoy, todas las encuestas apuntan a que la agenda que más preocupa y que más le interesa a la ciudadanía, pues es el asunto de seguridad. Y como te decía, vale la pena hacer un recuento porque ahora sí están apareciendo las cifras definitivas en torno a los temas de seguridad en el país en el año 2023. Mira, y como bien señalas, hace unos días el gobierno federal reportó, digamos, las cifras ajustadas y definitivas, tanto en la cuestión de homicidios dolosos como en los temas de desaparición. Y sobre homicidios dolosos, bueno, la cifra definitiva ya ajustada finalmente fue de 29.675 homicidios a lo largo de todo el año 2023. Esto significa, si es una reducción conforme o frente al año pasado, que fueron alrededor de 33.200, poquito más homicidios. Efectivamente, sí es la cifra más baja a lo largo de este sexenio, de estos 5 años, donde, bueno, sí destaca que hay 6 estados que concentran prácticamente la mitad de estos homicidios dolosos. El primerísimo lugar, desafortunadamente, lo tiene nuestro vecino estado de Guanajuato, donde tienen poco más de 3.100, o tuvieron más de 3.100 homicidios a lo largo del año. Y para el caso de Jalisco estamos hablando de que nuestra entidad se ubica en el 5º lugar en esta desafortunada posición con 1.955 homicidios. Es decir, Jalisco seguimos siendo una de las entidades con mayor incidencia de este delito. Por otro lado, en términos de desaparición, estamos hablando de que al menos hasta el día de ayer, porque esta sí es una contabilidad que se hace todos los días, hasta el día de ayer estábamos hablando de 14.400 personas desaparecidas no localizadas, y aquí sí Jalisco nos ubicamos en el primer lugar con 14.900 casos y poquito, bueno, después de nosotros con 12.000 estarían los estados de Tamaulipas y luego el estado de México. Obviamente en el tema de desaparición, pues aquí no hay una tendencia a la baja, aquí más bien lo que vemos es una tendencia que continúa, donde hay cada vez más personas desaparecidas en el país y en el estado. En el caso del homicidio sí podemos hablar de un descenso y efectivamente conforme a como comenzó el sexenio, pues sí se puede hablar de una reducción de más o menos del 20%. Aquí el problema, Saraí, es que asumiendo que las cifras están correctas, porque aquí también
la única forma de verificarlo es que todas y todos tuviéramos acceso a las carpetas de investigación de las 32 entidades del país, cosa que sabrás que es bastante complicada. Pero si asumimos que estas cifras son correctas, aunque efectivamente podemos ver esta baja, todavía nos mantenemos en una meseta alta de homicidios, como lo dijiste hace rato, y estamos todavía muy lejos de llegar a las cifras que tuvimos hace 2 sexenios. Por ejemplo, en 2006, cuando Felipe Calderón tuvo la desafortunada idea de hacer esta famosa guerra contra el narcotráfico, que además cada vez que hay más información sabemos que esto fue una verdadera trastada, pero estábamos hablando de alrededor de 8,000 homicidios al año. O sea, imagínate cómo ha subido la cosa, que de 8,000 homicidios subimos a casi 30,000. Es cierto que en este sexenio se bajó la cifra de los 30,000 homicidios que se había mantenido desde el 5º año de Peña Nieto, es decir, desde hace 6 años no había habido una baja, que se bajara de la línea de los 30,000 homicidios al año. Sin embargo, como te decía, la verdad es que no podemos echar campanas al vuelo, porque la baja solamente del 20% en 5 años a mí me parece muy pobre, la verdad, porque lo seguimos manteniendo en una meseta alta. Lo que sí, fíjate, es curioso, pero el mismo gobierno federal reconoce que los delitos que se hacen con explosivos y con armas, pues sí se incrementaron a lo largo del año. Es decir, tenemos un poquito de menos homicidios, pero también con mayor violencia. Eso también es claro. Y lo que sí no está contabilizado, que al menos las noticias que nos dan a conocer los medios de comunicación nos dejan entrever, pues son los territorios que están controlados por la delincuencia organizada, donde aquí no hay ninguna contabilidad que hable al respecto. Sin embargo, lo que muchos medios señalan y analistas y especialistas están mostrando, pues es que sí tenemos territorios, pues donde prácticamente el control de la vida, el control de las instituciones, pues lo tienen estos grupos delincuenciales. Eso sin duda ha crecido en el país, y es un asunto que no se mide hasta ahora, pero que también representa un grave problema. Entonces, mi conclusión, Saraí, pues es que sí hay en algunos delitos, en algunos, no todos, hay una tendencia a la baja. Sin embargo, esta no es suficiente y todavía nos mantenemos en una meseta alta, con lo cual la verdad es que de ninguna forma podemos echar campanas al vuelo. Ahora, un asunto que a mí también me preocupa, Saraí, pues es que estamos, por lo menos en el caso del gobierno federal y de Jalisco, pues estamos en el último año de la administración tanto de López Obrador como de Enrique Alfaro, y pues estos años tú sabes que siempre son más de cierre. Aquí ya los gobiernos prácticamente no dejan de hacer grandes proyectos, solamente se dedican a administrar el cierre de la gestión pública. Entonces yo francamente no creo que vayamos a tener en este año ningún tipo de proyecto sustantivo que haga que estas tendencias bajen de manera. Pero bueno, hasta aquí. Y bueno, Jorge, es difícil, digamos, entender que estas cifras son éxito, como nos lo han querido vender desde el gobierno federal. Y ya lo mencionabas tú, sí hay algunas bajas en porcentajes, hay pues cifras que han descendido. Sin embargo, pues pudiéramos decir, y como conclusión, que al final de cuentas, pues todavía México atraviesa por una crisis de inseguridad. Claro que sí, sin duda alguna, Saraí. A ver, sería muy absurdo decir que México hemos salido de esta crisis. Y bueno, y un efecto colateral que no está mencionado, pues es que, digamos, la estrategia que ha seguido el gobierno federal, sobre todo para combatir la delincuencia organizada, pues es la militarización de la seguridad pública. Ahorita, bueno, entre la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas Armadas, estamos hablando de un poco más de 280,000 efectivos, que efectivamente buena parte de ellos sí están dedicados a los temas de inseguridad, pero esta militarización pues ha llegado a cosas tan absurdas como
que el ejército se dedica a construir bancos, se dedica a gestionar el Tren Maya, administra aeropuertos, es decir, cosa que por supuesto en ningún otro país ves, ¿no? El ejército tendría que estar abocado a sus labores sustantivas y hoy por hoy pues los tienes haciendo administración pública, además bastante deficiente. Digo, no sé si tú y alguno de nuestros radioescuchas ha tenido la experiencia, pero hoy los cruces de aduana, sobre todo cuando se hacen en carros, son verdaderamente tortuosos por la ineficacia de la Guardia Nacional haciendo labores que no le corresponden. O, por ejemplo, buena parte de los efectivos de la Guardia Nacional pues están cuidando fronteras, ¿no? Cuidando que los migrantes no pasen, cosa que tampoco les toca. Entonces, desafortunadamente la respuesta pues ha sido este incremento de la militarización que poco nos ha dejado de forma positiva. Pues muchísimas gracias, Jorge, por permitirnos conocer tu punto de vista en relación a estas cifras de violencia del 2023. Espero pronto volver a platicar contigo y por lo pronto pues te deseamos que tengas una excelente mañana de martes. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes y muy buena semana. Gracias, ya lo escuchó usted hoy platicando con el doctor Jorge Rocha Quintero, politólogo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.